Los casos de corrupción, los escándalos se apilan en torno al gobierno y la clase política, pero las instituciones, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, no acaba de ver cómo está operando, cómo puede activarse para que pudiéramos conocer todos esos escándalos. Por ejemplo, hoy el que conocimos en relación con el presidente del PAN, Ricardo Anaya, no conocerlo solamente al calor de la lucha política o de los enfrentamientos entre los partidos, sino pues, por el funcionamiento de las instituciones. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Mándenme ahí sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Y si me acompaña, vamos a ver rápido unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Los casos y escándalos de corrupción se acumulan en la actual administración sin que se perciba el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción ni se vea la rendición de cuentas en casos que indignan a la ciudadanía, como el socavón de la obra del Paso Exprés de Cuernavaca que provocó muerte de 2 personas. Esta semana han comparecido el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, requeridos por el Congreso para informar y dar explicaciones de lo sucedido en la obra afectada por el hundimiento de tierra el pasado 12 de julio, poco después de su inauguración. Sus revelaciones en las comparecencias muestran que las respuestas son insuficientes porque aún no se conocen públicamente y transparente las decisiones y responsables de los errores, así como las omisiones técnicas del proyecto, a pesar de que el socavón ocurrió hace más de un mes y se trata de uno de los escándalos que más indignan a la ciudadanía por posibles implicaciones de corrupción en la obra y peligro para los derechos humanos de la ciudadanía. El pasado 10 de agosto se conoció un peritaje de expertos que señalan errores y omisiones técnicas en procesos de la construcción del Paso Exprés, aunque en el dictamen tampoco se indican responsables de las fallas. Esparza, en el Congreso, dijo que no es el deber de la Secretaría apuntar a los culpables y que habrá que esperar a otro dictamen de los órganos de control, como son Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Legisladores han manifestado sospechas de que haya problemas de corrupción en las obras, no solo fallos técnicos, entre otras razones por el aumento considerable de su precio sobre el costo inicial de un presupuesto que inicialmente era de 1,045 millones de pesos y terminó elevándose hasta 2,223 millones de pesos. Posiciones. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que advirtió directamente al presidente Peña Nieto que era apresurado inaugurar el Paso Exprés de Cuernavaca por la falla estructural que presentaba. Ante legisladores federales, el mandatario estatal insistió en que había advertido al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el tubo debajo de la vía en la barranca Santo Cristo debía ser intervenido, por lo que también lo acusó de haber mentido. Bajo protesta de decir la verdad, dijo, le planteó al secretario también que era muy apresurado esa inauguración y su respuesta fue: ya me comprometí a que en Semana Santa se inauguraría esto. Miguel Barbosa, vicecoordinador de Morena en el Senado, consideró que las revelaciones del gobernador implican al presidente y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la comisión de un delito. Incluso pidió al presidente de la tercera comisión de la permanente, el panista Ernesto Cordero, que entregue un informe a la PGR con la versión estenográfica de lo dicho por Ramírez en la reunión de trabajo. Por su parte, Ruiz Esparza aseguró que el gobernador de Morelos no informó sobre los riesgos que existían en el Paso Exprés, sino que los únicos oficios que envió el mandatario estatal fueron para pedir que la obra llevara el nombre de Tlahuica. Que haya un culpable, no que haya un sacrificio político. He dado la cara en todo momento, sin tratar de culpar a nadie. Yo asumí la responsabilidad. Si hay una persona que asumió la responsabilidad, es su servidor. Estoy obligado a que se deslinde y finquen responsabilidades y que se vaya hasta las últimas consecuencias, dijo. Se acumulan en efecto los casos y las denuncias de corrupción, nos conocemos o las conocemos a través de lo que trasciende, lo que se publica en los medios, pero no vemos a las instituciones realmente combatirlas. Ahí está el Sistema Nacional Anticorrupción, ahí está también atorado los nombramientos de las fiscalías, y hoy mismo hemos visto comparecencias como las del socavón o
por ejemplo, también las denuncias sobre o alrededor de la familia de Ricardo Anaya y del mismo por enriquecimiento. Vamos a entrar a este tema y me da mucho gusto, porque además le cambié el tema, déjeme confesárselo, al comisionado Joel Salas. Joel, como siempre, un placer tenerte aquí. El gusto siempre es mío, Pepe, de estar contigo y tu auditorio. De verdad, muchas gracias. Marco Fernández, como siempre, un placer. Muchas gracias por la invitación. Hoy además llegó temprano, llegó, pero a la hora. Joel, estamos un poco impactados. Se acumulan, en efecto, los casos. Tienes Odebrecht, tienes Socavón, tienes las declaraciones hoy del gobernador de Morelos implicando directamente al presidente por haberle advertido de los riesgos. Pero tienes también el caso de las denuncias que han venido también de afuera sobre el gobernador de Nayarit. Y todo esto, Borges, todo esto, etcétera, etcétera. Es que ya no me quise ir al origen, no quise irme a la prehistoria. Los más actuales. Y lamentablemente, después de las expectativas que había levantado, seguimos sin sentir que hay la suficiente transparencia y instituciones funcionando para golpear, para perseguir, para castigar la corrupción. Bueno, son muchas afirmaciones las que haces en esta primera entrada. Yo quisiera concentrarme en un solo tema por el momento. Y comparto tu preocupación, pero yo la agravo. La agravo en el sentido de que estamos por iniciar un proceso electoral. Entonces, lo que me preocupa de este escenario es que sin tener plenamente consolidado el Sistema Nacional Anticorrupción, teniendo una pieza fundamental como lo es el nombramiento del fiscal anticorrupción, y eso ha hecho que múltiples actores interpreten que si no hay fiscal, no puede entrar plenamente en funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción. Mi preocupación es que una vez más la agenda electoral nuble la importancia de esta agenda anticorrupción. Para decirlo en una sola frase, no podemos caer nuevamente en la obsesiva preocupación de las reglas de acceso al poder. Creo que es momento de ocuparnos de controlar la forma como se ejerce el poder. Y a eso obedecen los dos sistemas, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Es muy preocupante que en términos generales, cada vez más la percepción de la gente en común es un gran sentimiento de impunidad. Generaron los dos sistemas y un día sí y otro también siguen apareciendo casos de corrupción y por algún motivo distintos actores dicen que no puede funcionar bien el sistema hasta que no se nombre el fiscal. Entonces creo que lo que estamos viviendo en las últimas semanas es un presagio de lo que puede ser el año electoral que viene y sin un sistema andando en el ámbito nacional y en el ámbito local, pues creo que hay tentaciones de que algún contendiente diga estos dos sistemas no sirven para nada, yo aquí tengo la solución. Es que solo para agravar la preocupación de Joel, hay que entender que al centro de la mayor parte de los casos de corrupción justo está el desvío de recursos públicos o de pagos indebidos para las asignaciones de obra pública o contratación pública para usarse de financiamiento ilegal de las campañas electorales. O sea, hay un límite supuesto que existe para el financiamiento de campañas. Tienen acceso público a los medios de comunicación los partidos. Se acaba de anunciar una cifra muy importante de recursos que se le darán la más alta de la historia. De manera federal. A eso hay que sumarle los recursos en los estados que van a recibir los partidos políticos y ni así ha sido suficiente. Porque hay que hablar con claridad. Y además, déjame agregarte, sí el financiamiento de los partidos, por ejemplo, hoy tenemos ayer un comunicado del PAN diciendo, tomamos la decisión en la Comisión Ejecutiva de rechazar el pase automático al actual procurador para que integre la Fiscalía, a lo que se refería Joel, y inmediatamente después dice, el PAN dice, Anaya, lanzan una campaña de desprestigio tratando de afectarlo, revelando su fortuna o la cantidad de propiedades que tiene él y su suegro. Es decir, la transparencia se está haciendo al calor también de la lucha política entre los partidos. Es que yo creo que son varios puntos, Pepe. A ver,
Por un lado, y aquí está uno de los comisionados del Instituto de Transparencia, aunque ha habido avances en la transparencia, tenemos varios todavía obstáculos que superar para que la transparencia sirva como un medio eficaz como condición necesaria para avanzar en las investigaciones del combate a la corrupción. De entrada, no tenemos una ley de archivos que garantice precisamente la existencia de los documentos públicos para que cuando se hagan las futuras investigaciones de posibles acciones de corrupción se tenga la garantía de que va a haber los documentos necesarios. Al interior, hay que decirlo, el comisionado no lo puede decir, pero la gente de la sociedad civil sí, que lo observa lo que está ocurriendo en el INAI. Pues, por las publicaciones que se dieron justo afuera, Joel. Creo que sobre la mesa planea un tema que es muy relevante, en donde se vinculan los dos sistemas, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. La Ley Mexicana de Transparencia, que es la mejor ley a nivel mundial, establece como excepciones a las reservas de información graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. Entonces, información relativa a actos de corrupción, en principio nosotros somos susceptibles de darles publicidad. Lo que sugiere Marco es que en efecto en distintas ocasiones y en distintos momentos cuando hemos discutido recursos de revisión que tocan información sensible de casos que han estado en la opinión pública como Odebrecht, el exgobernador Moreira o el exgobernador Duarte, yo me he quedado en una posición minoritaria porque la mayoría del Pleno considera que para que nosotros podamos hacer uso de esa facultad, como lo dice la ley, debe de haber el nombramiento del fiscal. Yo disiento de esa interpretación porque en la propia reforma al Código Penal se establece en sus transitorios 2 y 3 que se puede dar un proceso de traslación. Es decir, los delitos que ya existen tipificados en el Código Penal desde 1983 ya podrían entrar bajo esta hipótesis, desde mi punto de vista, de poder conocer las carpetas de investigación, porque ¿cuál es el problema de fondo? No sabemos cómo están actuando las autoridades. Entonces, por un lado, tienes una presión muy fuerte que gracias al derecho de acceso a la información se han venido evidenciando y saliendo a la luz pública estos casos de presunta corrupción, pero no puede tener certeza la población de cómo están actuando las autoridades. De ahí la importancia de mi primer argumento. Regreso en Opiniones Encontradas, estamos hablando de corrupción, estamos hablando con el comisionado del INAI, Joel Salas, con Marco Fernández de México Evalúa y la Escuela de Gobierno del TEC. Me quedé contigo. A ver, me parece que toca un punto de tejido fino, Joel, antes de irnos al corte, y es esta interpretación de si no hay nombrado un fiscal, no tendrían las facultades, a pesar de que la ley se las ha conferido, para entrar a investigar y abrir casos de corrupción. Y además, podríamos agregar, con pocos incentivos de entonces tener un fiscal que abra historias de estas durante la temporada electoral. Bueno, a mí me parece que, con toda franqueza, la interpretación de la mayor parte de los señores comisionados del INAI, pues no la comparto. Y no la comparto porque eso sería tanto como aceptar que el combate a la corrupción solo puede empezar en su investigación en México a partir de una fiscalía anticorrupción. Entonces, ¿qué? O sea, todo antes no se puede hacer nada. Hay hoy operando una unidad, la unidad especializada en delitos cometidos por servidores públicos y contra la justicia, que justo se contempla será la que se convierta en la Fiscalía Anticorrupción una vez que haya el nombramiento y empiece a haber la aprobación o no de la ley de la Fiscalía General de la República. Entonces, claramente hay hoy un órgano del Estado mexicano dentro de la Procuraduría que está haciendo una investigación, o quién está haciendo las investigaciones del señor Duarte o del señor Borge, etcétera, etcétera. A ver, o sea, pues no es la Fiscalía Anticorrupción, pero está la Procuraduría precisamente a través de esta unidad actuando. Parecería absurdo decir la lucha o el combate o la investigación contra la corrupción se va de vacaciones hasta que tengamos fiscal, sobre todo porque además, fiscal anticorrupción, porque además, Joel, uno de los propios argumentos para tratar de tranquilizar la omisión en el nombramiento del fiscal anticorrupción fue pues que la PGR tiene todas las facultades para hacerlo.
Sí, hay una unidad administrativa que justo es una dirección y que es una dirección Marco. de área que su nombre es delitos contra la corrupción. Estamos pasando un momento delicado, Pepe, porque las expectativas, como bien lo decías, que se generaron en torno a estos dos sistemas fueron muy altas y por el momento la estridencia que se va a generar por el año electoral, insisto, va a poder poner en la palestra y en la opinión pública el cuestionamiento de estos dos sistemas. En lo personal, y para que hubiese sido de verdad opiniones encontradas, quizás otro comisionado debió haber venido a... No, los vamos a invitar, justo para darle seguimiento. A defender esa tesis. Yo no quiero entrar mucho ahí, quiero regresar a mi primicia inicial, porque pues esa es la postura que yo he mantenido en las últimas semanas y en los últimos meses. ¿Cómo podemos hacer, y este es un llamado general a la clase política, para que estas dos reformas, que son fundamentales, puedan anclarse y puedan dar ciertos resultados para que en la coyuntura electoral no se cuestione si estamos en la ruta correcta o no para controlar un fenómeno tan pernicioso como lo es la corrupción? Originalmente creo que se iba a titular Corrupción y Derechos Humanos. Es que ahorita le entro a ese asunto. Quiero concluir con esta idea, es decir, sabemos cuánto le cuesta al país la corrupción y por la corrupción la falta de garantía de derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución y ya hemos visto en las últimas semanas que la corrupción cuesta vidas. Marco esbozaba muy bien una hipótesis que ya hay evidencia empírica que la corrobora, que también parte de la corrupción se va para mantener aceitadas maquinarias electorales. Creo que lo que está de fondo con la adecuada implementación de estos dos sistemas es generar una transición en el ejercicio del poder que nunca ha llegado y creo que debe de estar en el espíritu y en la preocupación de todas las instituciones del Estado mexicano y de la clase política en su conjunto el hacer que estos dos sistemas empiecen a dar resultados y que en la coyuntura electoral no puedan ser cuestionados por ninguna fuerza política, porque creo, insisto, que estos diseños normativos institucionales que nos dimos son la vía correcta para controlar este fenómeno. ¿Cómo activarlos? A mí me preocupa, quisiera complementar el diagnóstico y luego tratar de traer de la experiencia internacional cómo creo que se puede empezar a superar los obstáculos. Por un lado, en el diagnóstico, me preocupa que además, si uno observa lo que está pasando en diversas entidades del país, si es preocupante a nivel federal la dificultad de iniciar correctamente la interacción entre las distintas instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción, en los estados la preocupación es todavía peor, porque las leyes no han llegado a tiempo o se han hecho de forma que se limite las facultades del Comité de Participación Ciudadana, hay elementos para tratar de capturar políticamente los sistemas locales anticorrupción, a las fiscalías anticorrupción se les dice son autónomas. Vean el caso de Veracruz, autónomo, y quién da todas las noticias de las investigaciones que van sobre el gobernador Duarte, el gobernador. El gobernador Yunes es el que habla sobre el caso de su antecesor, no el fiscal autónomo de Veracruz, ¿no? Entonces, tenemos ese problema muy serio. Ahora bien, nadie, y creo que en realismo, o sea, nadie dijo, bueno, se cambia la Constitución, se aprueba un primer paquete de leyes y por obra y magia del Espíritu Santo todo va a funcionar correctamente. Creo que esa sería una forma ilusa. Pero lo que preocupa es que ante cada semana el caso de moda de corrupción, cada vez pierde uno la capacidad de asombro. La clase política en general, en vez de tratar de decir, bueno, pues sí tenemos un problema mayúsculo de funcionamiento de nuestra democracia, ven el temblor y no se hincan. Bueno, no te vayas, entonces, no vayas muy lejos. Hoy mismo están los señalamientos sobre Ricardo Anaya, que además él dice que ha sido amenazado, el presidente del PAN, aunque no dice quién, lo cual también
llama la atención y genera pues confusiones. Pues bueno, a ver, hubo ayer una comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transporte, Por y bueno, ejemplo. pues nunca en su cabecita pudo hablar de los problemas evidentes de un mal ejercicio de los recursos para la construcción que costó 2 vidas humanas. Bueno, y jamás hay un sentido de responsabilidad política para poner su renuncia sobre la mesa. No lo hay. No voy a hacer esa sacrificios visión no lo hay. políticos. Eso no lo hay. Así es. Pero peor aún, si no le vamos a pedir peras al olmo, ¿dónde está el señor presidente, si tuviera un poquito de vergüenza política, exigiendo la renuncia de su colaborador? Porque justo en cualquier sistema democrático común, ante una tragedia y una negligencia de esta naturaleza, hay un costo político importante. Lo hemos visto en otros países donde cuando hay tragedias, los ministros ponen sobre la mesa su renuncia. Su dimisión. Eso no va a ocurrir aquí. A ver, pero entonces pero me preocupa una cosa, y déjame ir con Joel, que es, a ver, el secretario Ruiz Esparza dijo, no vamos, un poco la idea es, no vamos a ceder y hacer sacrificios políticos en relación con su porque renuncia. no quiere asumir responsabilidades políticas. Eso es lo que no quiere hacer, responsable político. O sea, si no va a hacer sacrificios políticos, no, es que no quiere ser responsable de la serie de negligencias que ha hecho a su cargo. Eso es lo que no hay, responsabilidad política. O sea, ¿no se entiende la rendición de cuentas? Esa es una buena pregunta. Es decir, la rendición de cuentas pasa por tener en efecto consecuencias ante la toma de decisiones que hacemos los servidores públicos, pero también creo debe de haber en efecto responsabilidades políticas. ¿Hasta dónde ciertas actitudes pueden ser toleradas? No solo por la clase política en su conjunto, sino por la sociedad. Y yo creo que es ahí en donde nos encontramos ahorita, dado que por el momento no hay consecuencias en términos de responsabilidades administrativas y o responsabilidades penales. Penales, claro, por la posible comisión de delitos, así es. La responsabilidad política no puede llegar porque no hay algo que le dé sustento de manera fehaciente. Entonces, en un país como Finlandia, en un país como Francia, en un país como Inglaterra, ha habido casos en donde por presuntos hechos, en donde hay conflictos de interés o colusión de intereses, y podemos ver recientemente el caso, por ejemplo, de la elección presidencial en Francia, hay consecuencias políticas, porque la sociedad en su conjunto no tolera cierto tipo de prácticas y de actitudes. Y previo a que exista la responsabilidad administrativa o la responsabilidad penal, ya existieron renuncias. Porque hay responsabilidad política. Hay responsabilidad política y no la hay en nuestro país, perdón, aquí nadie renuncia. Y digamos órganos de control. O sea, es que, no, a ver la presión, o sea, independientemente de los órganos de control, que son importantes, lo que está diciendo Joel es vital. Cuando ocurre una omisión o una negligencia, como las que hemos observado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la presión de la opinión pública es tal que no hay cuestionamiento alguno de que la persona a cargo de esta institución presenta su renuncia. Punto. Pero aquí todos ocupan la actitud o del avestruz. Me tapo un rato, aguanto las pedradas que me dan en las redes, algunos medios, etcétera, y luego como si nada, como si no hubiera pasado nada. Y así lo hemos visto en distintos casos. O sea, el más emblemático es el más reciente del secretario Esparza, pero no es el único. Y lo que a mí me preocupa en este escenario, hay dos alternativas. La alternativa ciudadana del cinismo de la resignación, de no hay nada que hacer, todos son iguales y sí, pero no hay nada que hacer, o la otra. Pero en ese mismo contexto me preocupan, por ejemplo, las declaraciones hoy del gobernador de Morelos. Está diciendo, yo le dije, ya no solamente al secretario Esparza, yo le dije, así dijo en el Congreso, bajo juramento, que él le había dicho al propio presidente de la República que no debían o que existían riesgos de abrir el paso express. Pero a ver, o sea, es que sí creo que en este contexto de este caso y de otros que están doliendo mucho a la sociedad, ante esta situación hay dos alternativas igualmente peligrosas.
Por un lado, el cinismo de la resignación. No hay nada que hacer, todos son iguales. ¿Para qué seguimos y este sistema nacional anticorrupción es una tomada de pelo y demás? La otra es el simplismo generalista. Todos son iguales. No hay nadie del servicio público que se salve. Todos son una bola de rateros. Me parece que ambas afirmaciones son incorrectas. Por un lado, creo que no podemos como sociedad resignarnos a estos abusos que estamos observando y decir no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer porque precisamente si no tenemos una sociedad mucho más participativa y exigente, estos casos van a seguir teniendo impunidades políticas, electorales y jurídicas. Por el otro lado, es necesario reconocer que en el servicio público, en la viña del Señor, hay de todo. Y que hay gente desde el servicio público que está tratando de empujar que las cosas sean distintas. Y si la gente no hace esa distinción y trata de hacer alianza con los buenos funcionarios públicos para construir instituciones del combate a la corrupción, lo que vamos a terminar haciendo es dinamitando en serio a todo el sistema político, porque entonces no hay nadie que se salve. Dinamitándolo y a lo mejor a bajo costo, porque si el próximo gobierno ve que eso no ha funcionado, fácilmente puede tener una justificación para decir, ¿y para qué seguimos con esto? Voy a conclusiones contigo, Joel. Afortunadamente es difícil desmontar ambos sistemas porque se requiere una reforma constitucional y en principio se requeriría de las 2/3 partes en el Congreso, y creo que por lo que presentan las encuestas ningún partido lo tendría. Viene el tema del gobierno de coalición. Sin embargo, ¿para qué esperarnos hasta ese momento? Hoy ya podemos dar los primeros pasos teniendo el nombramiento del fiscal anticorrupción, y que todo ese descontento, que todo ese malestar, toda esa desconfianza se canalice por la vía de las instituciones, como lo hicieron en su momento las más de 635,000 firmas. Pero lo que no podemos estar es en un entre dos, en donde la justificación para que no funcione todo sea la falta de un acuerdo político para nombrar al fiscal anticorrupción. Y de los estados mejor ni hablemos, porque podemos ver cómo se han venido retrasando los procesos y cómo en efecto los nombramientos no han tenido la calidad de los nombramientos que se hicieron en el ámbito federal. Oye, y un acuerdo político en el que no hay los suficientes incentivos para crear esos incentivos, y políticos. Pero justo para crear esos incentivos, y yo creo que es el mensaje central que me gustaría compartir con tu audiencia, es que para crear esas condiciones necesitamos que más ciudadanos sí empiecen a presionar de distintas formas, saliendo a manifestarse, utilizando las redes sociales, participando en política, porque pensar que la política por sí misma es cochina está mal. Muchos más se tienen que involucrar. Ahí está el mensaje, muchas gracias, Marco. A mí me están cortando porque nos está cayendo la guillotina. Muchas gracias, Marco. Fernández, México Evalúa, Escuela de Gobierno del TEC, Joel Salas, comisionado del INAI. Muchas gracias, de verdad, a los dos por haber venido, pero sobre todo a usted. Nos vemos aquí mañana a las 7 desde Ciudad de Imagen. Buenas